Bienvenidos una vez Mood-S a su canal favorito donde exploramos los mundos Mood-S fascinantes del entretenimiento. Espero que tu copyright en listos para un viaje emocionante porque hoy nos vamos a sumergir en el universo de las series turcas, pero con una pequeña más menos a condiciu superíndice 3N Seru, N cortitas. Su para esos momentos en los que necesitamos una buena historia, pero no tenemos tiempo para maratones interminables. Hoy les traigo una lista imperdible de 10 series turcas que no superan los 16 episodios. Perfectas para ver en un fin de semana o incluso menos. Ya sea que sean nuevos en el mundo de las telenovelas turcas o que sean veteranos buscando algo nuevo para disfrutar, estoy seguro de que encontrarán algo que les encante en esta lista. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Ahora vamos a ello. Empecemos con una joyita llamada Sasiyet, o Persona, en Spau más menos Sol. Esta serie, que cuenta con solo 12 episodios, es un thriller psicólogo superíndice 3 hico que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. La historia sigue a Aga Beyoglu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer, quien decide aprovechar su condicio superíndice 3N para llevar a cabo una venganza que ha estado planeando durante aún más menos os. ¿Lo es interesante? La serie explora temas complejos como la justicia, la moralidad y la memoria, todo con una actuación superíndice 3N magistral de Aluk Bilginer, quien ganó superíndice 3 un Emmy por su interpretación superíndice 3N. Si buscan una serie que los haga pensar y sentir, Sasiyet es para ustedes. Profundizando en Sasiyet, lo que la hace tan impactante no es solo la premisa inicial, sino la forma en que desentraña las capas de Aga Beyoglu. No se trata simplemente de un hombre vengativo aprovechándose de su enfermedad. La serie profundiza en los eventos traumáticos de su pasado que lo llevaron a esta encrucijada. Cada episodio revela un nuevo fragmento de su historia, un nuevo recuerdo doloroso que justifica, aunque no necesariamente excusa, sus acciones. La ambigüedad moral es una constante. Nos preguntamos constantemente si estamos apoyando a un justiciero o a un sociópata. Aluk Bilginer logra una interpretación sublime al transmitir la confusión, la desesperación y la determinación que coexisten en Aga. La serie no se limita a ser un thriller, es un estudio de personaje profundamente conmovedor sobre la fragilidad de la memoria y el peso del pasado. Además, la dirección es impecable con una atmósfera oscura y opresiva que refleja el estado mental de Aga. La banda sonora, minimalista y tensa, contribuye a la sensación constante de inquietud. Sasiyet es una serie que se queda contigo mucho después de haberla terminado, planteando preguntas sobre la naturaleza de la justicia y la capacidad humana para el bien y el mal. Es una de esas joyas que demuestran el potencial del drama televisivo para explorar temas complejos de manera inteligente y cautivadora. En segundo lugar tenemos Etos o Bir Başkadir, una serie que ha causado sensación superíndice 3N por su representación superíndice 3N honesta y sin tapujos de la sociedad turca moderna. Con solo 8 episodios, Etos explora la vida de un grupo diverso de personas en Estambul, cada uno lidiando con sus propios problemas y conflictos. A trabu copyright de sus historias interconectadas, la serie aborda temas como la religión superíndice 3N, la clase social, la identidad y la salud mental. Etos es una serie provocadora y conmovedora que te hará reflexionar sobre la complejidad de la vida moderna y la importancia de la empatía. Etos se atreve a romper con los estereotipos y presenta una visión multifacética de la sociedad turca. No hay héroes ni villanos claros, cada personaje es complejo con sus propias contradicciones y luchas internas. La serie entrelaza las vidas de una psiquiatra secular, una ama de casa religiosa, un rapero kurdo, una actriz burguesa y un trabajador de la construcción, entre otros. A través de sus interacciones, Etos explora las tensiones y los puntos en común entre diferentes grupos sociales en Turquía. La serie no ofrece respuestas fáciles, sino que invita al espectador a reflexionar sobre las complejidades de la identidad, la fe y la pertenencia. Lo que hace a Etos tan especial es su honestidad. No intenta idealizar ni demonizar a ningún grupo en particular. Simplemente presenta las vidas de estas personas de manera realista y conmovedora. La serie aborda temas tabúes como la salud mental, la represión sexual y la discriminación con sensibilidad y respeto.
Ethos es una serie esencial para cualquiera que quiera comprender mejor la sociedad turca moderna y los desafíos que enfrenta. Es una obra maestra que te dejará pensando mucho después de que hayas visto el último episodio. Además, la cinematografía es notable, capturando la belleza y la crudeza de Estambul, la ciudad que sirve como telón de fondo para estas historias interconectadas. La banda sonora, ecléctica y evocadora, realza aún más la atmósfera de la serie. Ahora, si prefieren algo un poco mood, ese ligero pero igualmente cautivador, les recomiendo Aleph. Esta miniserie de 8 episodios combina el misterio y el thriller con elementos de la historia otomana y el sufismo. La historia sigue a 2 detectives que investigan una serie de asesinatos misteriosos en Estambul. A medida que profundizan en la investigación superíndice 3N, descubren una conspiración superíndice 3N que se remonta siglos atrás. Aleph es una serie visualmente impresionante con una trama intrigante que te mantendrá adivinando hasta el final. Aleph no es solo un thriller policial, es una inmersión profunda en la historia y la cultura otomana. La serie utiliza símbolos y referencias al sufismo para crear una atmósfera misteriosa y enigmática. Los asesinatos que investigan los detectives no son aleatorios, sino que están conectados a una antigua sociedad secreta que busca proteger un conocimiento prohibido. A medida que los detectives se acercan a la verdad, se enfrentan a fuerzas poderosas que están dispuestas a todo para mantener sus secretos a salvo. La serie equilibra hábilmente el misterio con la acción, ofreciendo escenas de persecución emocionantes y momentos de tensión psicológica. Lo que distingue a Aleph es su atención al detalle. La serie está meticulosamente ambientada en Estambul, y cada escena está llena de referencias a la historia y la cultura de la ciudad. La cinematografía es impresionante, capturando la belleza de los monumentos históricos y la atmósfera opresiva de los callejones oscuros. Aleph es una serie que te transportará a un mundo diferente y te mantendrá enganchado hasta el final. La dinámica entre los 2 detectives, uno joven e impulsivo y el otro más experimentado y escéptico, añade una capa adicional de interés a la trama. Sus diferentes enfoques y personalidades chocan a menudo, pero también se complementan, lo que les permite resolver los misterios que se les presentan. Cambiando un poco de geo copyright Nero, les presento Immortals o Yahya Mayanlar. Esta serie de vampiros turca, con solo 8 episodios, ofrece una visión superíndice 3N fresca y moderna del mito del vampiro. La historia sigue a Mia, una joven convertida en vampiro que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transforma superíndice 3. Con mucha acción superíndice 3N, efectos especiales y un toque de romance, Immortals es una opción superíndice 3N ideal para los amantes de los vampiros que buscan algo diferente. Immortals no se limita a reciclar los clichés del género vampírico. La serie reinventa el mito, dándole un toque turco único. Los vampiros en Immortals no son criaturas románticas y seductoras, sino seres violentos y despiadados que luchan por el control del mundo subterráneo de Estambul. Mia, la protagonista, no es una víctima pasiva, sino una guerrera decidida a vengar su transformación y destruir a Dmitri. La serie está llena de escenas de acción emocionantes y efectos especiales impresionantes. La coreografía de las peleas es fluida y realista, y los efectos visuales son sorprendentemente buenos para una producción turca. Además de la acción, Immortals también explora temas como la venganza, la identidad y la redención. Mia debe enfrentarse a sus propios demonios mientras lucha contra Dmitri y su ejército de vampiros. La serie también presenta personajes secundarios interesantes, como Carmen, una humana que ayuda a Mia en su búsqueda de venganza, y Numel, un antiguo vampiro que busca la paz. Immortals es una serie entretenida y adictiva que ofrece una visión fresca y moderna del mito del vampiro. Es una opción ideal para los amantes del género que buscan algo diferente. La ambientación en el Estambul moderno añade un atractivo visual distintivo, mezclando la arquitectura histórica con la estética contemporánea. Continuamos con Boomerang of Love o Ask Zamani, una miniserie de comedia romántica con solo 13 episodios. Esta serie sigue la historia de 2 superíndice 3 venes que se conocen por casualidad y se enamoran, pero su relación superíndice 3N se complica por sus diferentes orígenes y expectativas. Boomerang of Love es una serie divertida y encantadora que te hará reír y suspirar al mismo tiempo. Es perfecta para un día de lluvia o cuando simplemente necesitas un poco de alegría en tu vida. Boomerang of Love es la personificación de una comedia romántica turca ligera y entretenida. La serie se centra en la improbable conexión entre Ömer,
un joven proveniente de una familia tradicional y conservadora, y Leyla, una chica moderna y liberal que vive en Estambul. A pesar de sus diferencias, se sienten atraídos el uno por el otro y comienzan una relación que está llena de obstáculos y malentendidos. La serie utiliza el humor para explorar las diferencias culturales y las expectativas sociales que enfrentan los jóvenes en Turquía. Ömer y Leyla deben aprender a comprometerse y a respetar las diferencias del otro si quieren que su relación funcione. Boomerang of Love es una serie predecible pero encantadora. Los personajes son entrañables, las situaciones son divertidas y el romance es dulce. Es una opción ideal para aquellos que buscan una serie relajante y entretenida que les haga sonreír. La química entre los protagonistas es innegable, y sus interacciones son genuinas y divertidas. La serie también cuenta con un elenco secundario memorable, que añade aún más humor y encanto a la historia. Es una serie que te dejará con una sensación cálida y reconfortante, perfecta para un día de descanso. En sexto lugar tenemos Deep. Esta serie de 8 episodios combina el thriller psicológico superíndice 3 Hiko con un drama romántico. La historia sigue a Sair, un psiquiatra que trabaja con personas que intentan suicidarse. Un dúo conoce a Bilge, una misteriosa mujer que intenta quitarse la vida. Sair se siente atraído por Bilge y decide ayudarla, pero pronto descubre que ella guarda un secreto oscuro. Deep es una serie intensa y emotiva que explora temas como la depresión superíndice 3N, el trauma y el amor. Deep es una serie que te sumerge en las profundidades de la psique humana. La historia de Sair y Bilge es una exploración inquietante de la depresión, el trauma y la soledad. La serie no se anda con rodeos al abordar estos temas delicados, y ofrece una visión honesta y cruda de la lucha contra la salud mental. La atracción entre Sair y Bilge es intensa y compleja. Sair se siente atraído por la vulnerabilidad de Bilge, mientras que Bilge encuentra consuelo en la empatía de Sair. Sin embargo, su relación se complica por los secretos que ambos guardan. A medida que Sair intenta ayudar a Bilge, se ve arrastrado a un mundo oscuro y peligroso que amenaza con destruirlo. Deep es una serie bien escrita y dirigida, con actuaciones convincentes de los protagonistas. La serie crea una atmósfera tensa y claustrofóbica que refleja el estado mental de los personajes. Es una serie que te hará pensar y sentir, y que te dejará con una profunda admiración por la resiliencia del espíritu humano. La serie también destaca por su fotografía sombría y su banda sonora melancólica, que complementan perfectamente el tono general de la historia. Es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento preguntándote constantemente qué secreto oscuro esconde Bilge y cómo afectará a Sair. Ahora, si les gustan las historias de U copyright poca, no se pueden perder Fatih. Esta serie es tu superíndice 3 rica, aunque tuvo solo 6 episodios, es una producción superíndice 3N impresionante que recrea la vida de Mehmet II, el sultán otomano que conquistó superíndice 3 Constantinopla. Fatih ofrece una visión superíndice 3N fascinante de la vida en la corte otomana, así como de las intrigas políticas y militares de la U copyright poca. Si disfrutan de series como Magnificent Century, Fatih es una opción superíndice 3N que definitivamente deben considerar. Fatih es una serie ambiciosa que intenta recrear la vida y el reinado de uno de los sultanes otomanos más importantes de la historia. La serie se centra en la conquista de Constantinopla, un evento que cambió el curso de la historia mundial. Fatih ofrece una visión detallada de la estrategia militar, las intrigas políticas y las tensiones religiosas que rodearon la conquista. La serie también explora la vida personal de Mehmet II, mostrando sus ambiciones, sus miedos y sus relaciones. Fatih es una serie visualmente impresionante con una producción lujosa y un vestuario detallado. La serie recrea la corte otomana con gran precisión, transportando al espectador a un mundo de opulencia y poder. Las escenas de batalla son espectaculares y realistas, mostrando la brutalidad y la estrategia de la guerra medieval. Sin embargo, a pesar de sus puntos fuertes, Fatih fue criticada por su falta de profundidad y su ritmo lento. La serie no logró conectar emocionalmente con el público, y fue cancelada después de solo 6 episodios. A pesar de su corta duración, Fatih sigue siendo una serie interesante para aquellos que disfrutan de las historias de época y la historia otomana. Es una ventana a un mundo fascinante aunque su ejecución no haya sido perfecta. Casi llegando al final tenemos Yarm Kalan Aeklar, o Unfinished Love Circle, una serie que combina elementos de romance, comedia y fantasía.
Con solo 8 episodios, esta serie sigue la historia de Ozan, un periodista que muere en un accidente automovilístico, pero su alma reencarna en el cuerpo de otra persona. Ahora, debe descubrir Q copyright en lo asesino superíndice 3 y proteger a su amada Elif. Yarm Kalan Aiklar es una serie original y entretenida que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el amor y la vida de Spoo copyright S de la muerte. Unfinished Love Circle es una serie refrescante que mezcla géneros de manera innovadora. La premisa de un hombre que reencarna en otro cuerpo para investigar su propio asesinato es intrigante y original. La serie utiliza el humor para explorar las dificultades de Ozan al adaptarse a su nuevo cuerpo y su nueva vida. También explora el dolor de Elif al perder a su amado y su confusión al verlo reaparecer en el cuerpo de otra persona. A medida que Ozan investiga su asesinato, descubre una conspiración que involucra a personas cercanas a él. La serie combina el misterio con el romance, creando una historia emocionante y conmovedora. Unfinished Love Circle es una serie bien escrita y dirigida, con actuaciones convincentes de los protagonistas. La serie te hará reír, llorar y reflexionar sobre el amor, la vida y la muerte. Es una opción ideal para aquellos que buscan una serie original y entretenida que les haga pensar. La serie también destaca por su banda sonora melódica y su fotografía vibrante, que complementan perfectamente el tono general de la historia. En noveno lugar, les presento Seref Bey. Esta comedia con 10 episodios sigue la vida de Seref Bey, un hombre que se enfrenta a una crisis de la mediana edad y decide cambiar su vida por completo. Con un humor inteligente y personajes en traumas menos hables, Seref Bey es una serie divertida y conmovedora que te hará reír a carcajadas y reflexionar sobre la importancia de vivir la vida al máximo. Seref Bey es una comedia inteligente y conmovedora que aborda los desafíos de la mediana edad con humor y sensibilidad. Seref Bey es un hombre común que se siente atrapado en una rutina y que anhela algo más. Cuando se enfrenta a una crisis personal, decide dejar atrás su vida anterior y empezar de nuevo. La serie sigue a Seref Bey mientras intenta encontrar su lugar en el mundo, enfrentándose a nuevos desafíos y conociendo a personas interesantes. Seref Bey utiliza el humor para explorar temas como la identidad, el propósito y la búsqueda de la felicidad. La serie nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar nuestras vidas y que siempre podemos encontrar alegría y significado en las cosas simples. Seref Bey es una serie bien escrita y dirigida, con un elenco talentoso y personajes entrañables. La serie te hará reír a carcajadas y te hará reflexionar sobre la importancia de vivir la vida al máximo. Es una serie que te dejará con una sensación de optimismo y esperanza, recordándote que siempre hay oportunidades para reinventarse y encontrar la felicidad. Y para cerrar con broche de oro, tenemos 50 metros cuadrados. Esta serie de acción superíndice 3N y comedia, con 8 episodios, sigue la historia de Golge, un sicario que se esconde en un sastre de 50 metros cuadrados de Spoo copyright S de traicionar a sus jefes. En su nuevo escondite, Golge se hace pasar por el hijo perdido del sastre y comienza a construir una nueva vida. 50 metros cuadrados es una serie llena de acción superíndice 3N, humor y giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final. 50 metros cuadrados es una serie de acción y comedia que te mantendrá entretenido desde el principio hasta el final. La premisa de un sicario que se esconde en un sastre es original y divertida. La serie utiliza el humor para explorar la transformación de Golge mientras se adapta a su nueva vida y se conecta con las personas de su comunidad. A medida que Golge se hace pasar por el hijo del sastre, comienza a desarrollar un sentido de responsabilidad y empatía. La serie combina la acción con el humor, creando una historia emocionante y entretenida. 50 metros cuadrados es una serie bien escrita y dirigida, con actuaciones convincentes de los protagonistas. La serie te hará reír, te hará sorprenderte y te hará reflexionar sobre la importancia de la familia y la comunidad. Es una opción ideal para aquellos que buscan una serie de acción y comedia que les haga pasar un buen rato. La serie también destaca por su banda sonora enérgica y su fotografía colorida, que complementan perfectamente el tono general de la historia. Y aún lo tienen, amigos, mi lista de 10 series turcas cortas que valen la pena ver. Espero que hayan encontrado algo que les interese y que disfruten View Copyright Dolas tanto como yo disfruto copyright compartiu copyright Dolas con ustedes.
Hemos recorrido un camino lleno de thrillers psicolus superíndice 3 gicos, dramas sociales, misterios intrigantes, vampiros modernos, comedias románticas encantadoras, historias de ucondieresis copyright poca fascinantes y hasta reencarnaciones inesperadas. Espero que esta lista les haya abierto un nuevo mundo de posibilidades y que se animen a explorar la riqueza del entretenimiento turco. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para Mu. Espero que hayan disfrutado de esta selección superíndice 3N de series turcas cortas y que se hayan sentido inspirados para ver alguna de ellas. Ahora, me encantará saber su opinión superíndice 3N. ¿Han visto alguna de estas series? ¿CUL es su serie turca corta favorita? ¿Hay alguna serie que creen que debería haber incluido en la lista? Do copyright geme sus comentarios abajo, me encanta leer sus sugerencias y recomendaciones. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos llenos de recomendaciones, análisis y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.